al hablar de patología, es una ciencia o rama de la medicina que trata o estudia, ¿qué estudia? No a los patos, ¿no? Pato, en realidad, como está escrito con H intermedia, significa padecimiento, sufrimiento o enfermedad. Entonces, logos, el estudio, tratado o ciencia. Y básicamente, pues, patología estudia todas las enfermedades. Todas las enfermedades que podamos nosotros como médicos diagnosticar y tratar. Les voy a pedir un favor antes de seguir continuando. No quiero ver asientos ocupados por mochilas, ¿no? Los que se sientan son las personas. Está mal estar reservando asientos. Ahora, aquí, este número mágico, 4. En patología hay 4 pilares. 4 fundamentos esenciales, en los cuales toda enfermedad se estudia. Y así la patología pues va a determinar un estudio muy claro desde el origen, todo el proceso de enfermedad y hasta el diagnóstico. Esos 4 pilares fundamentales se estudian en orden. Entonces el primer pilar será la etiología. Entonces hay que saber qué es etiología. La causa, el origen. Ahora, no hay que confundir la palabra causa, ¿no? A veces uno confunde como que ocasiona algo, ¿no? O sea, la consecuencia de algo. La causa en realidad sería el inicio, el origen de cualquier enfermedad. Entonces, ustedes saben qué es homeostasis, ¿verdad? Sí. Un estado de equilibrio perfecto del organismo, ¿verdad? Un equilibrio completo, fisiológico. Eso es normal. Pero va a haber un momento donde ese balance, ese equilibrio, se altere. Entonces, ahí va a haber una causa, una razón para ese desequilibrio, para perder justamente la salud. Y pues una etiología, la causa de una enfermedad, se vincula también con factores de riesgo. ¿Qué será riesgo? ¿Cómo se define el riesgo? Alerta, peligro. A ver, siempre pregunto a los de atrás. Entonces se sentaron atrás. Allá atrás, ¿qué será el riesgo? ¿O el que está levantando la mano? Existe un factor de riesgo positivo, o sea, un factor de peligro. Peligro. Probabilidad de que ocurra algo. ¿Conocen la ley de Murphy? El riesgo, ¿no? ¿Qué significa o qué dice la ley de Murphy? Que si algo va a pasar, va a pasar. Exacto. Claro que la ley de Murphy es con algo malo. Si algo malo puede pasar, es seguro que va a pasar. ¿Por qué? Porque va a haber una probabilidad de que pase. En algún momento sucederá. Un factor de riesgo es a cualquier tipo de riesgo, bueno, de rasgo o característica, exposición, al cual un individuo, persona, esté expuesto. Entonces, si estos factores de riesgo, pues una persona los tiene mucho más que otra, tendrá más probabilidad de que enferme, de que tenga una alteración. Un factor de riesgo para, qué sé yo, el cáncer de pulmón, ¿cuál sería? La nicotina. La nicotina no es cancerígena, es adictiva. Pero sí, el cigarro, el tabaquismo, eso sí. La nicotina provoca adicción, pero lo que produce cáncer son los componentes tóxicos, especialmente el arsénico y las nitrosaminas, que tiene el cigarro. Un factor de riesgo para VIH, ¿cuál será? Promiscuidad. Promiscuidad, 1. Otro. Factores de riesgo. Antecedentes para VIH. Eso.
Pero ¿qué tipo de anticonceptivos? De barrera. Es decir, uno tiene que tener la oportunidad de cómo estos factores producen enfermedad. Y con eso podamos evitar justamente estos factores de riesgo. Porque van a originar una causa. Si hay infección por VIH, pues ahí está el agente etiológico, porque es el que va a provocar la enfermedad. Ahora, entre los factores de riesgo está la exposición ambiental, o sea, factores externos, como el tabaquismo, virus. Pero también hay factores de riesgo intrínsecos o internos, propios de la persona, como la edad, es un factor de riesgo. Si hablamos de Alzheimer, ¿a qué grupo etario les da? Tercera edad, adultos mayores, ¿no? La vejez. Si hablamos de leucemias, ¿cuál es el grupo de riesgo con las leucemias? Grupo etario, ¿no? Niños, generalmente, jóvenes. Varicela, más que todo niños. Entonces hay ciertas enfermedades que son prevalentes en ciertas edades. Ahora también hay otro factor intrínseco importante, el factor hereditario. ¿A qué se relaciona esto? Factor hereditario. Antecedentes familiares, excelente. Porque hay algunas enfermedades que tienen una predisposición genética. Entonces puede suceder en la misma familia. ¿Qué más? Sexo. ¿A qué se refiere? ¿Ah? Masculino y femenino. Masculino y femenino. Entonces hay ciertas enfermedades ¿Y tú? vinculadas con el sexo femenino. Por ejemplo, ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? obviamente cáncer de cuello uterino porque el hombre no tiene cuello uterino. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Y tú? Ya, infección de tracto urinario bajo. Es más prevalente en mujeres, ¿no? Por la parte anatómica. Ahora, una enfermedad como artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico es más prevalente en mujeres. De 4 a 1 a 10 a 1. Entonces, es un factor intrínseco de riesgo. Ahora, hablando justamente con la etiología, vamos al segundo punto. Patogenia. Si establecemos bien el origen de una enfermedad y sus factores de riesgo, la patogenia será el siguiente paso. ¿A qué se refiere patogenia? El inicio y el final de la enfermedad. Ya, todo eso. Bien. Progresión, desarrollo, mecanismo de inicio a fin. Correcto. La patogenia será todo el cuadro de la enfermedad, desde el inicio hasta que se manifieste la enfermedad. Porque va a haber siempre un periodo donde la enfermedad todavía no se manifiesta como tal, para hacer diagnóstico. Pero mientras tanto se ha ido desarrollando en secuencia progresiva, en una secuencia cronológica. Entonces, siempre que hablemos de patogenia, hablamos de la historia natural de la enfermedad. Es lo que refiere el paciente cuando hacemos anamnesis. Le preguntamos, ¿cómo le preguntamos a un paciente, no? Para saber cómo se enfermó. Los sucesos que ha llegado a pasar. Eso. ¿Desde cuándo está enfermo? ¿Desde Por cuándo? ejemplo, si tuviéramos una infección gastrointestinal, primero preguntaríamos qué es lo que ha comido antes de que le den, porque supuestamente presenta fiebre y también presenta diarrea. Doctor, tengo hace 3 días dolor de estómago. Entonces le preguntaría qué es lo que usted ha comido o por qué tiene el dolor de estómago. Muy bien. Y eso nos va a dar idea de la causa, ¿no? Puede ser algún alimento, tal vez contaminado. Y nos va a dar justamente la idea de cómo ha sido la patogenia. ¿Ha empezado con vómitos? Sí, doctor. ¿Ha empezado con náuseas? También tuve náuseas antes de los vómitos. ¿Tuvo fiebre? Sí, doctor, me dio fiebre después de los vómitos. Vamos entonces armando eso, ¿no? En forma cronológica. Y justamente hay periodos en la patogenia. Podemos hablar de esto, un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. Antes que se manifieste la enfermedad,
y cuando ya se está manifestando. Entonces, antes que se manifieste la enfermedad, ahí tenemos una triada importante que nos relaciona justamente con agentes etiológicos. La triada epidemiológica, donde son tres elementos, ¿no? Como triada: el agente, el ambiente y el huésped. Si hablamos de agente, siempre hablamos del agente etiológico, o sea, el agente causante de la enfermedad. Y estos agentes son vivos, son microorganismos patógenos, bacterias, virus, parásitos, hongos. Un agente que vive en un ambiente, ¿no? El medio externo, el entorno donde está este agente viviendo. Y esto va a ser generalmente la fuente de infección, donde el huésped va a estar expuesto, y ahí está el factor de riesgo. Un factor de riesgo importante es la exposición, ¿no? A los agentes, a los ambientes. Y cuando eso sucede, pues esta persona va a tener entonces la enfermedad, ¿no? El agente etiológico ha tenido contacto, ha incubado tal vez en un periodo de incubación, eso será un periodo prodrómico, antes que se inicien los signos y síntomas. Va a haber tal vez un periodo de latencia donde el microorganismo esté causando lesiones celulares, tisulares, y ahí viene después el horizonte clínico. En el horizonte clínico ya se va a manifestar la enfermedad como tal, donde van a aparecer signos y síntomas. ¿No? Signos como la fiebre, síntomas como náuseas. Entonces, es acá donde el médico generalmente hace el diagnóstico, un diagnóstico clínico. Y bien, pues la enfermedad va a causar daños, lesiones, defectos. El médico debe intervenir justamente para evitar eso, haciendo tratamiento específico, un tratamiento dirigido, porque la enfermedad podría ser grave, puede ser progresiva y estar en un estadio crónico o llegar a la muerte del paciente. Por eso hay que limitar el daño. ¿Cómo? Haciendo diagnóstico temprano, precoz, haciendo tratamiento oportuno. Limitamos el daño, hacemos que el paciente se cure. A eso llamamos prevención secundaria. Ya que no hemos podido prevenir justamente la enfermedad, la tenemos que tratar. Y viene después la rehabilitación del paciente. Entonces ya es una prevención terciaria. ¿Cómo podemos evitar todo esto? Haciendo prevención primaria, evitando que la persona se enferme. Y básicamente podemos evitarlo si sabemos cómo se produce la enfermedad, cuáles son los factores de riesgo. Y prevenir, usar protección. Bien, entonces todo eso siempre influye en el tipo de enfermedad. Inclusive, un mismo agente etiológico puede causar diferente gravedad de la enfermedad. Si hablamos del COVID-19, vuelvan atrás unos 5 años. Estamos en el año 2020. ¿Se acuerdan dónde estaban hace 5 años? Estaban en colegio, seguramente. Y cuando estalló esto de la pandemia, ¿verdad? El agente etiológico estaba bien identificado, el SARS-CoV-2. Ahora, este producía este tipo de neumonía, ¿no? Este agente. Ahora, el ambiente. Generalmente se producía infecciones de COVID-19 en lugares hacinados, mucha gente, muy junta, poca ventilación en el ambiente, un factor importante de riesgo. Ahora, los huéspedes. Si en un mismo lugar tenemos niños, tenemos jóvenes, adultos y adultos mayores, todos expuestos en el mismo ambiente, con el mismo agente, ¿será la misma enfermedad en todos? ¿Y por qué no? Porque el mecanismo de defensa es diferente, es distinto
es diferente en los. Si esto cambia, la enfermedad también es diferente. ¿A quiénes afectaba comúnmente hasta la muerte? A adultos mayores. Y esos eran más afectados, ¿no? Llegaban a terapia intensiva. Y no solamente por la edad. Eso, enfermedades de base. Los adultos mayores tenían ya diabetes, hipertensión arterial, enfermedades crónicas. Y por eso el COVID-19 afectaba mucho más a esos pacientes. ¿Por qué? Porque el huésped es diferente, ¿no? Entonces, por eso hay que pensar en esas tres cosas siempre que hablemos de enfermedad, ¿no? Enfermedades infecciosas. Bien, entonces, llegamos a la patogenia, nosotros, estableciendo las preguntas de la anamnesis con la historia natural de la enfermedad. Nosotros tenemos que guiar las preguntas del paciente para que nos relate en orden cronológico todo lo que pasó. Bien, y así nosotros ordenamos esa historia, lo anotamos y establecemos tanto el cuadro clínico como toda esta historia, ¿no? Desde el inicio hasta que el paciente ha llegado al hospital. Tercer pilar, cambios morfológicos. ¿A qué se refiere esto de cambios morfológicos? Allá atrás. Usted. Sí, lo dijo yo. ¿Qué serán cambios morfológicos? ¿Qué es morfología? El estudio de la forma, es la estructura. Y es muy importante conocer esto. Miren, esto es anatomía e histología, ¿verdad? Básicamente es eso. Son ciencias morfológicas por algo. Ahora, a este nivel de cambios morfológicos, hay que establecer justamente desde el nivel más básico, más pequeño, más inferior, hasta el nivel más alto. Estamos hablando que el nivel más básico, ¿cuál sería? Células. Hablamos de biológicamente, ¿no? La célula. Entonces, nivel celular. Toda afección, ¿no? Toda alteración siempre altera las células primero. Sean infecciones, ¿no? Intracelulares o extracelulares. Sean toxinas, ¿no? Intracelulares, extracelulares. Sean alteraciones bioquímicas, metabólicas, siempre afecta a las células. Ahora, si el conjunto de células es afectado, el siguiente nivel serán los tejidos, ¿no? Que se alteran. Tienen estos tejidos, ¿no? Con cambios morfológicos. Ahí vamos a ver entonces alteraciones a nivel celular. Ahora, si los tejidos están alterados, estos conllevan también a la alteración del órgano. Entonces hablamos ya de un tercer nivel más superior. Alteraciones orgánicas. Y ya están adelantándose, ¿no? Al siguiente y último nivel. Exacto. Entonces, si varios órganos se afectan en su función, todo el sistema podría estar comprometido. Entonces ya son alteraciones sistémicas. Y en todas ellas hay cambios morfológicos, alteraciones de estructura. Y como bien dice su libro de Robbins, esto de patología, dice patología estructural. Estamos hablando de esos cambios morfológicos, estructuras, ¿no? Células, tejidos, órganos, sistemas. Bien, aquí estamos viendo un ejemplo, es pulmón. Aquí estamos viendo una estructura, bronquios. Los bronquios, estamos viendo sus capas histológicas. Tiene 3 capas histológicas el bronquio. Díganos, ¿cuáles son esas 3 capas histológicas? Es histología. Capas histológicas del bronquio.
Vamos, estamos hablando de esto. Felicidad. Tienen que repasar bien histología, ¿verdad? No, capas histológicas. Capas. Mucosa. Si uno entiende bien la pregunta, pues da una buena respuesta. Tienen que entender primero la pregunta, ¿verdad? Mucosa, submucosa y adventicia. Ahora, si hablamos de estructuras, eso es diferente. ¿Cuáles son las estructuras de la mucosa bronquial? El epitelio. Toda la mucosa tiene un epitelio. ¿No? En la superficie. Aquí está el epitelio. Segunda estructura. La lámina propia. El tejido conectivo que está debajo del epitelio, ¿verdad? Ahora, si hablamos de la submucosa, ahí se encontrarán las glándulas, ¿no? Glándulas bronquiales. El tejido conectivo, fibroelástico. ¿Qué es esto? No es epitelio, caramba, el epitelio está acá en el lumen. Músculo liso. El músculo liso está entre la capa mucosa y la capa submucosa. Está entre las dos. Por eso es importante conocer la estructura. Ahora, si vemos acá las alteraciones, ahí dice broncoconstricción. ¿Qué es la broncoconstricción? A ver. Elvis Freddy Mamani. Él no es aquí. ¿Dónde está? Es de otro problema. Son del 101. Ese 100. Addison Fernando Mamani. ¿Dónde está? ¿Qué es la broncoconstricción? Fuerte. La reducción del lumen. La reducción del lumen. ¿Por qué? ¿Por qué se reduce el lumen del bronquio? Porque hay una dilatación sería. Por eso hay que saber estructuras anatómicas, histológicas. Porque los broncos se cierran. ¿Por qué se van a cerrar los bronquios? Por Contracción del músculo liso. Por eso es broncoconstricción. Hay contracción muscular lisa. Y como este músculo está rodeando a toda la mucosa, al contraerse la mucosa se cierra, ¿no? Se contrae. Está bien, se cierra el lumen. Si hablamos de inflamación, vemos otro cambio estructural. ¿Qué es inflamación? Serrano, ¿qué es inflamación? Bueno, inflamación yo creo que se refiere a que se forme una capa gruesa de músculo. Están perdidos. ¿Sí? Tal vez es una respuesta del cuerpo ante un estímulo lesivo. Exactamente ha dado la definición. Es una respuesta. Una reacción frente a estímulos lesivos. Hay daño. Hemos hablado de un agente etiológico, ¿verdad? Que produce una secuencia o patogenia. Esa patogenia va a causar lesiones a nivel celular, tisular. Y frente a ese daño, a esa noxa, va a haber una respuesta, una reacción del tejido, el cual se llama inflamación. Y esa inflamación tiene características. La principal es hinchazón. Se va a hinchar esa zona por edema. Miren, ahí está el edema. Van a haber migración de células inflamatorias, leucocitos. Salen de la sangre, entran al tejido. Y como se está hinchando la mucosa, miren, está hinchada, esto va a reducir más el lumen con la contracción del músculo liso. Y va a haber también aumento de secreción bronquial, que está bostezando. ¿Por qué va a haber aumento de secreción bronquial? ¿Por qué? Va a haber aumento de secreción bronquial. A
ver, piense con lógica. Sentido común. ¿Por? ¿Quiénes producen secreción bronquial? Las glándulas bronquiales, para aumento de secreción de las glándulas. Y eso generalmente es una respuesta de la histamina. Histamina es un tipo de citocina muy potente, inflamatorio. Y esta histamina se libera cuando hay alergias y provoca asma bronquial. Eso es asma, jóvenes. Si no sabe reconocer cómo son los aspectos morfológicos, patogénicos del asma, hace el diagnóstico. El asma se caracteriza porque hay aumento de secreción, inflamación bronquial y broncoconstricción. Y si todo esto está alterado, todas estas estructuras pulmonares, pues va a afectar a la función del pulmón. Y el paciente asmático va a tener dificultad respiratoria. Ahora, este otro ejemplo. Órgano, estómago. ¿Cuál es la afección que vemos acá? Úlcera gástrica. ¿Qué es una úlcera? Esas preguntas les voy a hacer cuando les toque té de muestro. ¿Qué es? Cuando la mucosa está dañada. Ya, es un daño de la mucosa. Es un desprendimiento, una erosión, ¿bien?, de los tejidos, y se produce un desprendimiento del tejido necrótico, tejido muerto, ¿no? Se desprende y deja una erosión, un cráter. Y miren cómo la pared del estómago está dañada por esta ulceración. Entonces tenemos que saber la estructura del estómago. ¿Cuáles son las 4 capas histológicas del estómago? Roque. ¿Cuáles son? Mucosa. Submucosa. La capa muscular. Y la serosa. Perfecto. Tiene 4 capas histológicas. Una capa muscular muy gruesa, ¿no?, con 3 capas musculares. Pero ¿qué pasaría si esa ulceración perfora esas 4 capas histológicas? Va a haber perforación gástrica, va a haber hemorragia gástrica, y esa sangre va a salir a través de este orificio a un espacio, el espacio peritoneal. Y no solamente sangre, va a salir el contenido gástrico, que es ácido. Y esto va a causar una inflamación del peritoneo. Peritoneal. Vean cómo los cambios fisiológicos, los cambios estructurales, explican cómo se va desarrollando la enfermedad y cómo se va presentando. Ahora, estos cambios morfológicos se pueden detectar con la clínica. Y ustedes, jóvenes, van a salir médicos clínicos. Médicos con la capacidad, con sus ojos, manos, oídos, solamente eso y su conocimiento, puedan hacer diagnóstico mediante maniobras, mediante técnicas. ¿Bien? Auscultando, ahí está la auscultación, ¿no?, escuchar con un estetoscopio, ruidos cardíacos, ruidos hidroaéreos, ruidos pulmonares. Al hacer percusión, tocar, escuchar si hay matidez o timpanismo. Si un espacio está hueco, o si está lleno de líquido o masas, ¿no?, extrañas, mediante la palpación. Acá, y si uno sabe anatomía y sabe, ¿no?, qué órganos están en ciertas partes, puede palpar algo anormal, agrandado, ¿no?, endurecido. O simplemente con la inspección, la observación, inspeccionar al paciente, ver si hay cambios de color, si hay alteraciones de forma, de estructuras, y se hace así un examen completo, un examen clínico general. Es un examen físico en realidad. Entonces, con esto podemos observar cambios morfológicos, pero solamente aquellos que se puedan detectar con estos medios. Habrá algunos cambios o alteraciones de órganos funcionales
que se deben investigar con pruebas de gabinete. Imagenología. ¿Qué exámenes de imagenología conocen? Radiografía, resonancia magnética, tomografía, ecografía. Eso es el diagnóstico por imágenes. Y todos ellos nos muestran formas, estructuras. Y como conocemos lo normal, podemos identificar lo que es anormal. Tumores, masas, colapsos, estenosis, atresias, agenesias, todo eso deben saber. ¿No? Es embriología. Muchas de estas alteraciones orgánicas son de nacimiento, otras son adquiridas con la edad por otro tipo de alteraciones. Llegamos al cuarto pilar, las alteraciones o manifestaciones clínicas. Lo que hemos buscado, palpado, inspeccionado, percutido, todo es para relacionarlo con esto, con las manifestaciones que el paciente está produciendo, tanto signos como síntomas. Ustedes ya han pasado IPS 1, IPS 2, ya saben lo que es signos y síntomas. Entonces todo esto, todas estas manifestaciones que se van evidenciando son resultado de alteraciones de función. Órgano o tejido dañado, pues no funciona bien. Entonces va a haber una alteración que se vaya manifestando. Signos de forma objetiva. Síntomas que el paciente refiere, ¿no? Son subjetivos. Entonces debe cuadrar la cosa. Un signo, la que encontremos, que el médico evidencie, tiene que correlacionar con un síntoma que el paciente refiere. Si el paciente refiere síntoma, pero no encontramos ningún signo, ninguna alteración, puede ser que el paciente esté fingiendo. ¿No? Hacemos estudios en el laboratorio, de imagenología, le hacemos un examen físico completo y no encontramos ningún signo de alteración. Pero el paciente dice, sí, me duele la cabeza, siento esto, y no cuadra nada. Entonces puede ser que sea mentira. Puede ser un test psicológico, ¿no? Hasta psiquiátrico que hay que hacer. Entonces por eso es importante esto, conocer muy bien estas manifestaciones clínicas, porque así llegamos a un diagnóstico. Descartamos ciertos diagnósticos. Podemos hacer justamente eso con el desarrollo de las habilidades. Ahí termino. Tan simple. Todo lo que dice el texto, todo lo que decía pura palabra, lo hemos ido desarrollando. Entonces, para terminar, jóvenes, esta primera parte, hemos hablado de 4 pilares. Primero, ahora, cuando hablan de correlaciones clínicas, en sus casos clínicos, en la materia de anatomía patológica, háganlo básicamente con esto, porque toda enfermedad tiene eso. O sea, de etiología de la enfermedad, estamos hablando de su origen, la causa. La patogenia de la enfermedad, estamos hablando principalmente de su desarrollo cronológico secuencial. Lo que son los cambios morfológicos. Estamos hablando principalmente de lo que son alteraciones estructurales. ¿Qué estructuras tisulares, celulares, orgánicas están dañadas, alteradas? Y por último, las manifestaciones. Y con esto estamos hablando del último tipo de alteración, ¿no? Alteraciones funcionales. Vean cómo los dos están juntos. Porque uno son los signos y otros son los síntomas. En conjunto. Así debe haber alteración o correlación. Además,
Toda enfermedad se estudia bajo esos 4 parámetros. Es muy fácil aplicarlo después.